Habíamos terminado con toda una serie de 4 clases de un resumen, ¿no?, de toda la vida de los Yehudim, de los judíos en Siria, desde Abraham Avinu hasta prácticamente el último judío en salir. Vamos a después tocar también un poco el tema también de los judíos del Líbano, que prácticamente va de la mano con los Yehudim de Siria. Pero ahora vamos a ver unos sucesos de la historia que justamente se dieron en esa época. Por eso quiero cortar un poquito ese tema de lo de Siria y Líbano y ahora pasar a esto y luego volvemos ahí a ver cómo era la historia también de los judíos cerca de Siria. Pero bueno, nosotros conocemos, obvio, estas 2 historias que vamos a hablar hoy, que esta prácticamente es la historia de uno de los arquitectos del Holocausto, que como todos sabemos fue llevado a ser juzgado en Eretz Israel, que se juzgó por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ahora, si te cuento el final, ya acabamos la clase. Entonces, como sabemos, esta persona se llamó Adolf Eichmann, que él fue el responsable de planear todo lo que fue la logística para transportar a 6 millones de judíos a sus muertes. Y como hablamos la semana pasada, junto con el mufti de Jerusalén, eso lo habíamos hablado la semana pasada, el otro como no figura tanto, pero si uno se adentra, si uno se mete a estudiar un poco más profundo la historia, se da cuenta que tanto él como la idea del mufti de Jerusalén, él fue el que prepararon todo lo que fue la conocida como la solución final. Este señor, Adolf Eichmann, él se jactaba de ser el responsable de la muerte por lo menos de 5 millones de personas. O sea, imagínense, ¿sí? Ordenadas por él, quiere decir que no él, él estaba después del mando abajo de Hitler. Incluso en 1945, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, él en una declaración dijo lo siguiente: voy a saltar a mi tumba riéndome porque la sensación de tener en mi conciencia 5 millones de seres humanos es para mí una fuente de extraordinaria satisfacción. O sea, imagínense lo que fue algo, una mente que puede tener una cosa así, algo increíble. Desde 1945, cuando comienzan, obvio, terminó la guerra y se empiezan a escapar, se empiezan a huir, a fugar todos los jerarcas nazis, y ahí comienzan a llegar una serie de submarinos nazis a la Argentina. Vamos a ver qué pasó. ¿Sí? A la región de la Patagonia, el sur de Argentina, empiezan a llegar submarinos y barcos con jerarcas nazis ocultos, vamos a ver, y ahí, entre los que también, no solamente que venían ellos, también traían sus riquezas. Un empresario argentino, se llama Jorge Antonio, era muy amigo de, ahora lo vamos a ver, déjenme pasar un poquito, bueno, ahora se los voy a mostrar porque, ahora se los voy a mostrar. Jorge Antonio era un empresario argentino y socio del entonces presidente Juan Domingo Perón, el presidente que recibió a muchos de los nazis, obvio, a cambio de lingotes de oro y a cambio de... Yo creo que Argentina por eso está como está, pero bueno. Entonces, ese empresario argentino, socio de Perón, quien con el dinero de los nazis, entonces fundó en 1951 una empresa muy famosa en Argentina, que se llama la Mercedes-Benz. ¿Sí? La Mercedes-Benz es una empresa, y él funda, y justamente trae a muchos para trabajar como operarios, pero no eran operarios, eran jerarcas nazis, y junto con esa empresa, otras 60 más empresas también que funda con capitales en Argentina, con capitales alemanes. Entonces, de la nada prácticamente surge esa empresa Mercedes-Benz, que de la nada, en 1951, surge en Argentina, y desde ese momento, cuando se establece la fábrica de Mercedes-Benz en Argentina,
el dinero de los nazis entraba a caudales en las arcas de esas empresas alemanas que estaban radicadas en Argentina y, obvio, para el presidente, justamente para ese presidente Perón, sin que queden registros, no había registros que se puedan controlar de esas transferencias. Ese de presidente, como dijimos, Perón, se beneficiaba personalmente de todas esas negociaciones, que fue justamente en su primera presidencia, de 1946 a 1952, que fue la primera, después hubo otra presidencia. En la lista de esos trabajadores de la empresa esa Mercedes-Benz figuraban varios especialistas que en realidad eran nazis fugados de Alemania y no eran técnicos, pero estaban en la relación, en la nómina de la Mercedes-Benz en Argentina. Entre ellos también se encontraba, como dijimos, Adolf Eichmann, que había salido escapado. Vamos a ver cómo hacían para escaparse. Entonces, incluso él había estado primero se había escapado a Italia, obvio, porque ahí los sacerdotes, vamos a ver a veces que también lo encubrieron un poco, bastante. Incluso le dieron pasaporte italiano, ¿sí? Se cambió varias veces el nombre. Primero tenía un nombre, cuando acá lo vemos con el pasaporte italiano. Y todo esto fue también ocultado a lo largo del Holocausto, incluso después. Incluso el Vaticano tenía todos los archivos de todo lo que había sucedido. Y se abstuvo, incluso cuando fue en el Holocausto, se abstuvo de protestar, no dijo nada de todo el asesinato que se estaba perpetrando, rescatando a unas pocas víctimas, vamos a decir, pero nunca dijo nada. Hasta hoy, incluso el Vaticano se niega a abrir a los accesos de todos los documentos de ese periodo. Dijeron que, cuando subió el nuevo Papa, que él sí los iba a abrir, incluso que lo están descargando para que sea acceso a todo público en Internet. Todavía hay muy poco, pero ahí están todos los archivos del Vaticano. Sin embargo, se ha comprobado que el Vaticano fue uno de los primeros en todo el mundo en enterarse del genocidio. Cuando todo el mundo se lo estaba ocultando y nadie sabía, ellos ya estaban enterados de todo lo que estaba sucediendo y que nunca hizo nada por dar esa información. Tenía que haber dado esa información al mundo. Algunos críticos quieren defender al Vaticano, pero resulta muy difícil llegar a esa conclusión, porque esa falta de acción del Papa Pío XII es prácticamente una aprobación de los hechos. Cuando alguien no hace nada, está aprobando. Eso lo vemos en un caso que había pasado cuando estaba el faraón Paró y estaba, antes de tomar una determinación de esclavizar a los judíos, se reunió con 3 consejeros. Uno era Bilam, otro era Yitro, y otro el futuro suegro de Moshe, y otro era Iob. Entonces fueron consultados los 3 por el faraón. Bilam había aconsejado que había que matar a todos los judíos. Al final luego terminó asesinado justamente por Moshe Rabbeinu. Iob era otro de los consejeros, de los principales consejeros, permaneció en silencio, no dijo nada absolutamente. Él no dijo, yo no opino. Sí, y fue condenado a sufrir, como trae todo en Iob. ¿Sí? La apatía y el silencio, todo eso trae aparejada a una responsabilidad de la aprobación. Entonces, más adelante los sabios dijeron, bueno, si él se quedó callado, ¿por qué fue castigado de esa manera? Porque fue unos sufrimientos terribles. ¿Qué tiene que ver quedarse callado si no es midá que negue midá? Si Boreolán juzga a la persona de la misma manera que él juzga. Entonces, ¿por qué? Si se quedó callado, tiene que tener otro tipo de castigo. ¿Por qué fue eso? Entonces, ahí los jajamín explican que cuando uno, por ejemplo, cuando a uno le pegan, ¿no? Grita, ¿no? ¿Por qué grita? ¿Con el grito uno calma el dolor? O sea, ¿acaso uno gritando calma el dolor? ¿O cuando a uno le duele algo, ¡ay, me duele, me duele! Y si dices me duele y gritas, ¿calmas el dolor? Entonces, ¿por qué grita la persona? Si no. Porque, ¿pero al desahogarse calma el dolor? No. Entonces, porque cuando a alguien le duele algo, grita. A Iob estaba viendo lo que le iban a hacer a los judíos y se quedó callado.
entonces ahora te voy a mandar justamente mitad que mitad, vas a tener y vas a gritar, porque en ese momento tenías que haber gritado. Y cuando te dolió y no gritaste, entonces ahora vas a gritar, cuando te duela. ¿Sí? Entonces, eso hay que entender, es algo espontáneo, cuando a alguien le duele grita, no es que calma el dolor, pero mitad que mitad también lo mismo con Job. Entonces, incluso miles de niños judíos que fueron enviados a los monasterios, ya también lo hablamos. No, Yitro se escapó. Yitro era, o se queja y lo matan, o mejor, me escapo. Entonces, Yitro al final se tuvo que escapar, porque si no lo mataban. Y ahí fue el Sehut que fue el fuego de Moshe. Luego de la guerra, muchos niños no fueron devueltos. Habíamos hablado que Rab Kahneman fue a buscarlos, ¿se acuerdan? Vimos incluso un video, pero no todos los niños, muchos ni siquiera después no tenían familiares para que vengan a rogar por su liberación. En cierto sentido, ese acto es más despreciable que el asesinato mismo, porque si el Vaticano sabía y se quedó con todos esos secretos y no dijo absolutamente nada, eso es muy despreciable. Acá vemos, incluso estaba el Papa Pío XII junto con todos los jerarcas nazis en una firma que se llama firma del Concordato alemán en 1933 en Roma. O sea, un acuerdo que se firmó entre los nazis, que recién habían subido al poder, y el Papa Pío XII en el Vaticano. Es un concordato, no se da mucho a conocer, pero es un acuerdo que hicieron, acá lo vemos, entre Hitler y el Papa Pío XII. Ok, acá lo vemos justamente con todos los jerarcas nazis. Pero bueno, Adolf Eichmann, como dijimos, entonces se embarca rumbo a Buenos Aires, que era el lugar donde les abrían las puertas de par en par. Obvio, con dinero, pero ya estaba todo arreglado para que entren los nazis que justamente llegaban y ya había empresas creadas para poder trabajar, como la Mercedes-Benz y otras empresas alemanas. Y en la Mercedes-Benz no solamente empezó a trabajar este Adolf Eichmann, que acá lo vemos, que lo acompañan dos agentes de la organización Odessa. Si alguien quiere saber qué es la organización Odessa, es una organización que se encargaba de sacar ocultamente a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial y esparcirlos en lugares escondidos en el mundo. Era toda una organización. Acá lo vemos con lentes oscuros, junto con dos agentes de esa organización yendo hacia Argentina. Entonces, justamente en este barco que habían llegado. Cuando acá vemos que incluso apenas llegaron, ya tenía todos los documentos como nacionalidad argentina. Acá vemos la cédula de identidad que le dieron y le cambian el nombre. Ya no, obvio que ya no se va a llamar más Adolf Eichmann, sino que ahora se llama Clement, se llama, ¿sí? Ricardo o Richard Clement, con K, fue el nombre. Acá lo vemos también en otro, ahí dice Ricardo Clement, ahí se ve mejor que le hicieron justamente el 14 de julio de 1950, cuando ya estaba embarcando para Argentina, hasta pasaporte ya inmediatamente le dieron a esta persona. Pero entre ellos también habían, no él solamente, varios jerarcas nazis que habían oficiales de la SS. Incluso era tan obvio que el hijo de Adolf Eichmann, que se sentía tan seguro viviendo en su barrio en Argentina, el barrio alemán en Argentina, ¿sí?, que hasta ni siquiera optó por cambiar su nombre. O sea, el papá sí, pero el hijo usaba su verdadero nombre, Klaus Eichmann. O sea, el papá sí cambió, pero el hijo no le interesaba, como ya estaba tan seguro en el barrio alemán. Pero ese descuido que vamos a ver más adelante llevó a la captura de su padre. Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, acá lo vemos justamente con el presidente Perón, y este es Antonio, Jorge Antonio, que era el nexo. Esta es la segunda esposa del presidente Perón, Isabel, decían Isabelita. La primera fue Evita, después murió y se casa con ella, que después también llegó a ser presidenta. Entonces este era el nexo entre los nazis y el presidente Perón. Entonces, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, con la ayuda de los oficiales de la iglesia, Eichmann escapó en 1950 hacia la Argentina, cambiando su nombre por el nombre de Ricardo, como dijimos, Clement. Luego su esposa y sus hijos se reunieron 2 años después con él también ahí. Y empezaron a trabajar en la empresa Mercedes-Benz,
ahí, y así lograron evadir él y tantos otros nazis toda la justicia durante décadas. Antes de irse a Argentina, ¿dónde estaba escondido? A Italia, estaba en Italia, claro, en Italia fue donde le hicieron todo el proceso, donde hicieron todo el cambio de nombre a otro nombre, le dieron un pasaporte italiano para salir, y cuando llega a Argentina ya le dan un pasaporte argentino. En la iglesia, como lo que protegió a él y a muchos otros jerarcas nazis. Entonces, inicialmente, él había sido capturado por los americanos, por las tropas de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, pero ocultó su verdadera identidad. Y él se hacía llamar Otto Eichmann, o sea, cambió, 3 veces cambió de nombre. Entonces decía, no, yo soy Otto Eichmann, no se dieron cuenta y lo soltaron. Ahí fue cuando se escapa a Italia y después se escapa a Argentina. Pasó 4 años deambulando por Europa con la ayuda de la red nazi esa de Odessa, y después hasta estuvo escondido en un monasterio en Italia, y después se va hacia Argentina. Se trataba de esa Odessa de una red pro-nazi para la huida de Europa de todos los jerarcas y criminales de guerra con la ayuda del Vaticano, que eso también se encuentra en los archivos secretos que nunca hasta ahora quisieron dar a conocer. Pero había un cardenal en Argentina que se llamaba Santiago Copello, que él movió todas las influencias entre el Vaticano y el presidente de Argentina, y ahí fue de esa manera como pudieron ingresar muchos criminales nazis. Está documentado, hay mucho que no está documentado, pero está documentado de 68 criminales de guerra nazis que ingresaron a Argentina. Esos son los que están documentados. Hay muchos más que todavía no se supieron, pero de los que ya se supieron son 68 que ingresaron en ese momento. El caso de Eichmann, que ingresó con pasaporte italiano falso, que le hicieron en el Vaticano, y ahí luego Argentina llega en julio de 1950, y acá vemos, este es para trabajar, el permiso para trabajar en la compañía Mercedes-Benz, ¿sí? Ok, después él inmediatamente, no sabía hablar español, pero inmediatamente se socializó con la población alemana de Buenos Aires, que ya era bastante, y ya se codió con todos los nazis argentinos que vivían ahí. Pero resulta que ya viviendo ahí con el nombre de Ricardo Clement, en 1950, apenas llegó, resulta que su hijo comienza a salir con una novia, se pone de novio. Su hijo, Klaus, que ni siquiera se cambió el nombre, como dijimos, empieza a salir con una muchacha que se llamaba Silvia Hermann, ¿sí? También era alemana, una joven argentina que compartía sus raíces alemanas junto con él. Ella vivía con sus padres en Buenos Aires, en una zona que se llama Olivos, una zona residencial, donde la mayoría de los habitantes ahí eran alemanes. Hasta hoy en día también muchos de los habitantes de ahí, de los descendientes, son alemanes. Una zona residencial de casas, así con jardines. Y ahí había muchos nazis y muchos simpatizantes de los nazis. El padre de esta muchacha se llamaba Lothar Hermann. También resulta que él había sido un sobreviviente del Holocausto, que había ocultado su herencia nazi. Y después se casó con una mujer que no era judía, una mujer cristiana. Quiere decir que ella no era judía, pero su padre sí era judía y había estado en el Holocausto. El padre de Silvia, sí, exactamente. Entonces, Lothar se llamaba. Durante una cena que invitaron al novio a su casa a cenar, entonces él comentó abiertamente que su padre había tenido un alto rango en la SS en Alemania, y incluso hablando en la cena dijo: hubiera sido mucho mejor si los alemanes hubiesen terminado el trabajo de exterminio. Así, contando con la novia, hablando. La novia ni siquiera sabía que su padre era judío. Nunca le había dicho. Mucha gente cuando salieron del Holocausto nunca más hablaron ni siquiera de su herencia judía. Entonces, el padre ahora vamos a ver acá, ahora les voy a mostrar una foto. Esta era Silvia Hermann, ¿sí? La noviecita de este muchacho. Y este es su papá, Lothar Hermann,
que estuvo en el campo de concentración y de tantos golpes se quedó ciego. O sea, y se casó igual, se quedó ciego y todo. Esta era Silvia con su papá. Cuando él se dio cuenta, entonces, que dijo así, hubiese sido mucho mejor que hubiese terminado, como dicen, ¿no? Hasta hoy en día los alemanes, lástima que no terminaron así el trabajo de exterminio. Entonces, inmediatamente el padre de Silvia no dijo absolutamente nada. Inmediatamente cambió el tema de la conversación, pero por dentro decidió tomar cartas en el asunto y llevar a su papá, Adolf Eichmann, ante la justicia. Nadie, ni siquiera su hija Silvia, sabía que su padre era judío. Él estuvo, como dijimos, prisionero en el campo de Dachau en 1936, y porque debido a sus creencias socialistas, ¿sí? Todavía 1936, no estamos hablando que empezó todo el holocausto, antes todavía, en 1936 estuvo por sus creencias socialistas, lo metieron a la cárcel y los nazis lo dejaron ciego. Después de lo que fue el pogrom antijudío, la noche, el Kristallnacht, en 1938, él, Lothar, inmigró, voy a pasar más adelante para ver una foto de él, ahora vamos a ver, inmigró a la Argentina con su esposa cristiana, que ya él se había casado ya tenía una esposa. Cuando lo metieron al campo de concentración de Dachau, ya había casado, había muchos alemanes que estaban casados, como dijimos, miles y miles de alemanes casados con mujeres no judías. Él era uno de ellos. Entonces, él, después que salió del campo de concentración, se fue a Argentina y ya no le tocó lo que es el holocausto. Entonces, inmediatamente en esa cena, después de que escuchó eso, llama por teléfono, de lo que había escuchado de la cena con su futuro yerno, que era el hijo de Adolf Eichmann. Entonces llamó, se contactó en Alemania para informar a los oficiales respecto y avisarles que Adolf Eichmann, que lo estaban buscando, estaba vivo en la Argentina. Entonces, por una carta que se empezó a pasar una carta, llegó a el cazador de nazis Simón Wiesenthal. Llegó hasta él, que estaba trabajando en ese momento. Esta es una carta certificada que habían mandado para avisar a los nazis. La mandó a Alemania, pero resulta que en Alemania no querían ya juzgar a ningún nazi. Y se dieron cuenta que eso iba a quedar en la nada. Entonces, ahí, por una carta que llegó a las manos de Simón Wiesenthal, que era el cazador de nazis, y se enteró que habían visto a Adolf Eichmann en Argentina, pasó la información al consulado israelí en Viena. Y entonces, ya en 1960, él empezó y mandó, Wiesenthal, primero que todo, mandó a investigadores privados para que vuelen a Argentina y empiecen a fotografiarlo, empiecen a seguirlo, porque tenían que ver si efectivamente, no porque alguien dice que era él, puede ser que no era él, cambió de nombre, cambió de apariencia, y esto es lo que habíamos visto antes, que acá llegaron y se instalaron con un camión frente a su casa, ¿sí? Este era el camión, y de adentro el Mossad iba tomando fotografías, ¿no? De toda su vida, quién era él, acá lo vemos, su casa, y desde el camión, como están conectándose los mismos del Mossad, siguiéndolo a todas partes. Acá está la calle, en la calle Garibaldi, en la provincia de San Fernando, en Buenos Aires. Y ahí estaba, entonces lo iban siguiendo, los iban tomando fotografía. Acá vemos como estas son fotografías que habían tomado el Mossad. A él lo iban siguiendo, lo estuvieron siguiendo durante un buen rato, hasta que averiguar perfectamente si Ricardo Klement era el verdadero Adolf Eichmann. Incluso hicieron un mapa de la zona en la casa de Eichmann, todo el mapa, todo lo iban siguiendo por todos lados. Bueno, hasta que al final, porque tenían que averiguar bien, no es avisar que acá lo tenemos, no, tenían que identificarlo bien. Entonces, el problema era que el antisemitismo continuaba teniendo mucha fuerza en Alemania en los años 50. Ya había terminado hace 5 años el holocausto. Pero con todo eso, estamos hablando de los años 50, seguía el antisemitismo muy fuerte en Alemania. Y por lo tanto, si iba a llegar esto a las autoridades alemanas, no iban a hacer absolutamente nada. No querían buscar, no les interesaba buscar al arquitecto del holocausto. Entonces,
cuando la información llegó a un abogado que se llamaba Fritz Bauer, que era un abogado, un fiscal judío en Frankfurt, él decidió actuar. Él también estuvo en un campo de concentración, después se fue, y después cuando terminó la guerra volvió a Alemania. Entonces, cuando llega a la carta a este fiscal judío, Simón Wiesenthal le manda a Fritz Bauer, era un fiscal judío, le manda a avisar, y él dice, yo sí voy a tomar cartas en el asunto. Él incluso, los nazis lo habían, cuando subieron al poder los nazis, inmediatamente lo alejaron de todo el campo legal, incluso estuvo prisionero 9 meses en un campo de concentración. Después la mayor parte de la guerra la pasó escondiéndose entre Dinamarca y Suecia, y después de la guerra volvió a Alemania porque él deseaba llevar ese ferviente juicio a todos los nazis que ya no querían juzgar a Alemania. Sin embargo, al recibir la información de Adolf Eichmann, entonces Bauer comprendió que no había manera de juzgarlo en Alemania. Por más que él haga lo que haga y lo traiga, no lo van a juzgar en la Alemania, lo van a dejar suelto, lo van a traer a Alemania, y ahí lo van a soltar, lo van a dejar en la cárcel, no van a hacer nada. Se dio cuenta que no tenía sentido. Entonces, arriesgándose a ser arrestado, incluso por la policía alemana, era un delito de traición, él informó todo lo que había que hacer, le informó ahí a toda la gente, al Mossad, bueno, él ya tenía contacto con Simón Wiesenthal. Entonces, inmediatamente esa información fue transmitida al director del Mossad en ese momento, se llamaba Isser Harel, él era el director del Mossad, y así como otros oficiales de alto rango para localizarlo. Entonces, ahora tenían que viajar y enfrentar, y era difícil, porque tenían que hacerlo todo en secreto. Tampoco Argentina, que estaba aliado en ese momento también con los nazis, no lo van a entregar fácilmente. Entonces había que sacarlo de oculto de Argentina, no podían sacarlo legalmente. Entonces comenzaron a organizar una operación no secreta, sino ultra secreta, con el nombre la clave era Dibuk, ¿sí? Dibuk quiere decir un espíritu malvado. Así le decían Dibuk, a la operación la llamaron la operación Dibuk. Dibuk, en hebreo, Dalet, Yud, Bab, Kuf. Bueno, muchos de los miembros de la operación de los que iban a efectuar esta operación, eran sobrevivientes del Holocausto. Entonces, y eran gente que habían pasado los horrores, la tortura, el genocidio, todo, y que justamente dirigido por Eichmann. Entre ellos estaba Rafi Eitan, que él era un miembro muy importante de la inteligencia israelí. Una vez que se decidió quién iban a conformar todo ese equipo secreto, se reunieron en la oficina del director del Mossad y él les dijo con estas palabras: quiero hablarles desde mi corazón. Esta es una misión nacional de primer grado. No es una operación ordinaria la captura, sino que es la captura de un espantoso criminal nazi, el más terrible enemigo del pueblo judío. No estamos efectuando esta operación como aventureros, vamos a ver a quién agarramos, sino como representantes del pueblo judío y del Estado de Israel. Nuestro objetivo es traer a Adolf Eichmann vivo, sano y salvo para poder juzgarlo, no muerto. Y continuó diciendo: traeremos a Eichmann a Jerusalén y quizás el mundo recordará sus responsabilidades. Deben saber que como pueblo nosotros nunca podemos olvidar. Nuestro recuerdo quedó registrado en la historia. El libro del recuerdo está abierto y la mano sigue escribiendo, como dice el Pirkei Avot, ¿sí? Hasta Pinkas Patuach, Be'ayad Kotebe, todo lo que una persona va haciendo. Después vienen las cuentas. Al día siguiente, el equipo viajó inmediatamente, el equipo del Mossad viaja a Argentina. No vinieron todos juntos, como cuando los hijos de Jacob, cada uno entró por una puerta. Acá también, uno vino en avión, uno vino en barco, otro vino, cada uno entró por diferente lugar. ¿Sí? Lo aprendieron de los hijos de Jacob cuando llegaron a Misraim. Bueno, una vez en Argentina, rentaron 2 casas a unos Yehudim en Buenos Aires, todo ultra secreto, y empezaron a vigilarlo. Todo el día lo vigilaban, a qué hora llegaba, a qué hora venía, a qué hora salía, los hijos, todo
exactamente sin fallar. Durante varias semanas siguieron todos los movimientos de Eichmann. Acá vemos cuando estaban armando todo el grupo para viajar. Durante varias semanas empezaron a seguir todo lo que él hacía, sus movimientos, analizaron todas sus fotos, asegurarse que tenían a la persona correcta, después a ver si no agarran a otro. Finalmente, fue la noche del 11 de mayo de 1960, porque ya sabían a qué hora llegaba el camión, el colectivo se dice en Argentina, ¿no? el pecero, vamos a decir, a qué hora llegaba, a qué hora bajaba. Como alemán era Yeker, a la misma hora siempre venía, a la misma hora siempre, no llegaba un minuto tarde, era exactamente así son los alemanes. Entonces, él en el mismo autobús, a la misma hora siempre llegaba. Entonces, estaban esperándolo ahí, a Ricardo Klement, alias Adolf Eichmann. Entonces, la idea era agarrarlo, drogarlo y llevarlo a la casa que habían rentado para después ver cómo lo sacaban. Eso era lo primero que tenían que hacer. Pero resulta que este era uno de los que también estaba fue el que lo agarró, Peter Malkin, también del Mossad. Pero mientras esperaban a que Eichmann regresara a su hogar, entonces resulta que comenzaron a preocuparse. Por lo general, como dijimos, Adolf Eichmann era extremadamente puntual. Ese día no. Increíble, esa noche se demoró. No podían creerlo, porque durante semanas, un solo día no se había demorado. Y resulta que ese día se demoró, porque no llegó justo a subir al autobús habitual de las 7:40 que pasaba, de la noche. El plan era abandonar la operación si Eichmann no aparecía hasta las 8 de la noche. Si no aparece hasta las 8 de la noche, quiere decir que ya se dieron cuenta. Entonces, tenía que abandonar toda la operación. Pero el equipo esperó unos minutos más. Pasada las 8 de la noche, a las 8 ya tenían la orden de abandonar. Resulta que pasan las 8 de la noche y a las 8:05 baja Adolf Eichmann del autobús. O sea, algo impresionante. Mientras caminaba por la calle, entonces el equipo del Mossad salieron y inmediatamente le dijeron Ricardo Klement, Adolf Eichmann, y se le avientan, lo agarran, lo metieron al asiento de un auto que ya estaba ahí esperando. Incluso uno de Peter Malkin, que él lo agarró, se puso guantes. ¿Por qué? Porque no podía soportar la idea de tocar al hombre que planeó y ordenó la muerte de todos sus parientes. Dijo, yo ni lo voy a tocar. Con guantes hizo toda la operación. En el auto lo inspeccionaron a Eichmann para asegurarse que tenían al hombre correcto. Entonces, encontraron bajo su brazo una cicatriz que él tenía, que ya ellos tenían toda esa información, que había quedado cuando él se lo quitó el tatuaje, pero le quedó la cicatriz como miembro de las SS, tenían todos grabados la SS, pero él se lo había quitado, pero se dieron cuenta de la cicatriz. Y también tenían la información que había tenido una operación en el apéndice, entonces se fijaron también que sea exactamente el mismo, tal como tenían todos los registros. Finalmente, los miembros del equipo suspiraron aliviados, ya tenían con ellos a Eichmann. El problema ahora es cómo sacarlo de Argentina, ¿sí? Entonces, como no podían confiar en la seguridad de cualquier aerolínea del país, bueno, vamos a sacar a esta persona, no había manera, entonces insistió el del Mossad, Arel, y dijo que tenían que volar, tenían que traer un avión del AL a Argentina. Pero ¿cómo van a traer un avión del AL a Argentina si no vuela? Imagina, de repente llegó un avión en Argentina, si no había conexión. Entonces, la aerolínea del Estado de Israel era la única en quien podían confiar. Había un problema, el AL nunca en la vida había volado a Argentina, ni tampoco después de esto nunca en la vida va a volar, porque se dieron cuenta. Pero bueno, en ese momento nunca había volado. Entonces, ¿cómo hacían? Resulta que el 25 de mayo en Argentina, es como decir el 16 de septiembre, ¿no? Era la fecha patria de Argentina, y celebraban los 150 años del aniversario de la independencia, en 1960. Entonces, las autoridades israelíes organizaron un vuelo especial de El Al para llevar a Argentina al secretario de Relaciones Exteriores, Abba Eban, que iba a festejar en Argentina, llegaba en 1960 a festejar el aniversario con toda Argentina. Entonces, 25 de mayo, ¿sí?
entonces el secretario de Relaciones Exteriores para participar en la celebración. Y así fue. Pero increíblemente, ni a él le avisaron el Mossad que iba a viajar para traerse al otro. O sea, él tampoco sabía. Por eso dijimos una operación ultra secreta. Ni el secretario de Relaciones Exteriores de Israel sabía que iba para eso. Solamente le dijeron que iba para congratularse con el pueblo argentino por la celebración, para recibir ayuda con la logística. El equipo del Mossad acudió a una mujer llamada Luba Volk, era una ex secretaria corporativa de la compañía El Al, que ahora vivía en Buenos Aires, y le pidieron que efectuara todos los arreglos logísticos necesarios para que El Al pudiera llegar a Argentina. Entonces, ella fue la que se encargó de todo eso. Sí. Entonces, tampoco sabía en ese momento. Mientras tanto, entonces los miembros de un grupo fascista local, entre ellos el hijo de Eichmann, comenzaron a buscar a su papá. Su papá había desaparecido. De repente no llegó y desesperadamente empezaron a buscarlo por toda la zona. Incluso habían entrado a una sinagoga amenazando a los judíos que ahí se encontraban, que tenía que aparecer su papá. Nadie sabía nada, los judíos tampoco sabían nada. Acá lo vemos a Abba Eban cuando llega a Buenos Aires, con la delegación que llega a Buenos Aires. Entonces, al final de todo esto, después de tomarle las huellas dactilares para siempre estar seguros que era Adolf Eichmann, como tenían todo, después de analizarlo, todo lo que habían analizado, lo meten, lo drogan, lo visten también como uno de los escoltas que venían con el secretario de Relaciones Exteriores, y lo llevan como si fuera borracho, como que una noche antes se habían borrachado porque tuvieron una fiesta, entonces lo llevan así todo borracho, y ahí se lo llevan, lo meten. Él fue el 20 de mayo, lo embarcaron sedado, ¿sí? A Eichmann disfrazado como un asistente de vuelo, así también. Apenas el avión despegó, ahí, entonces los agentes del Mossad empezaron, este es el avión, ¿verdad? Esta es la foto del avión verdaderamente, que llegó, el avión del Al que venía en ese momento con el secretario de Relaciones Exteriores. Ahí se empezaron a felicitar adentro del avión, y ahí fue donde se enteró Abba Eban y toda la tripulación de que los agentes del Mossad tenían a él. Hasta ahí era una operación tan secreta que ni el gobierno estaba enterado, era solamente el Mossad, el gobierno no estaba enterado. Entonces supieron que el que tenían ahí no era nada más ni nada menos que Adolf Eichmann. Acá vemos el periódico en ese momento en Argentina, cuando dice grupos desconocidos lleváronse, así se hablaba en ese momento, ¿no?, con rumbo ignorado al resto de la familia Eichmann. O sea, aparentemente después, para que no hablen la familia, también se llevaron a la familia, pero no a Israel. Los tuvieron detenidos hasta que se llevaron a Eichmann. Después los soltaron. Entonces, 15 años después del Holocausto, 112 testigos, ya lo tenían en Jerusalén, los llevaron a Jerusalén. El juicio, una vez en Jerusalén, las autoridades de Israel lo juzgaron por 15 crímenes, tenían mucho más, pero 15, incluyendo crímenes contra la humanidad. El juicio duró 57 días y fue televisado, incluso en 37 países en el mundo. Fue televisado para que la gente lo vea. 15 años después del Holocausto, 112 testigos testificaron en su contra, y para muchos fue la primera vez que oyeron de primera mano el relato de lo que les había ocurrido a los sobrevivientes del Holocausto. Lo único que se había escuchado era el juicio de Nuremberg, pero no fue abierto completamente. Los testigos empezaron a hablar lo que nunca habían hablado en ese momento. Hasta ese momento lo tuvieron oculto. Ahora fueron a testificar y fue algo tremendo, porque ahí se destapó todo lo que estaba oculto. 112 testigos testificaron contra él. Los testimonios fueron desgarradores. Un camarógrafo que cubría el juicio y que había perdido a toda su familia en el Holocausto, se desmayó cuando un testigo describió cómo los soldados nazis le habían disparado una y otra vez y él había caído dentro de una fosa común y dentro de los cadáveres él se había salido. Fue muchas que pasaron ahí. Él no había muerto, aunque tenía heridas de bala. Entonces el camarógrafo al escuchar eso se desmayó. También un testigo polaco describió haber visto a una mujer judía que llevaba un bebé y que corrió para alejarse de las tropas nazis y le suplicó que perdonaran al bebé. Le dijo, por favor, también mátame a mí.
Entonces, que le entreguen al bebé a alguna persona del otro lado del alambrado. Entonces el nazi le quitó al niño, le mató a la mujer y también al niño, no quiero contar. Bueno, entonces Eichmann declaró en ese momento: no me arrepiento de nada. Lo primero que dijo fue: no me arrepiento de nada. Y dijo: si nosotros hubiéramos matado a los 10.3 millones de judíos, a 10.3 millones de judíos, de los 10.3 millones de judíos que había, yo estaría contento y diría: está bien, liquidamos a un enemigo. Así dijo en el juicio. Entonces, bueno, fue condenado por todos los cargos, lo sentenciaron a muerte y luego fue, acá lo vamos a ver, incluso con la cara cuando le decían los juicios. Imagínate nada más las muecas que hacía en el momento que le dictaminaron el juicio. Estaba en la cárcel, incluso él escribía en la cárcel todas sus memorias. Acá lo vemos en el patio de la cárcel. Entonces, él lo sentenciaron a muerte y fue colgado el 1 de junio de 1962, el único prisionero que alguna vez fue ejecutado en Israel. Ninguno. Fue el único prisionero alemán que fue ejecutado en Israel. Luego de eso, acá lo vemos donde dijeron que lo tenían ahí. Luego su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron dispersadas en el mar, fuera de las aguas territoriales de Israel. Ni siquiera las cenizas que lleguen a las aguas de Israel, donde no pertenecían el mar a Israel. Ken y Obedú Kolo y Beja Israel. Este es uno de los tantos, pero es el único que fue juzgado en Israel. Los demás, algunos, como dijimos, fueron juzgados en el juicio de Nuremberg, pero muchos quedaron sueltos y nunca nadie los pudo juzgar, porque Alemania tampoco colaboró para juzgarlos. Pero en ese momento también estaba ocurriendo algo que, como dijimos, Israel hasta hoy en día y tenían agentes y espías por todo el mundo. ¿Se acuerdan que estudiamos que uno de los espías era el yerno de Ashram Marwan, el yerno del presidente de Egipto? Ya lo habíamos visto, lo vamos a ver. El presidente de Egipto, Abdel Gamal Nasser. En los años 60, uno de los hombres más, bueno, esto es ahí en el momento del juicio. Todas estas fotografías fueron en el momento del juicio. Es lo que dice: el Führer ha ordenado la exterminación. Yo tuve que cumplir las palabras y así, antes de morir, nada más vean lo que dijo: dentro de muy poco, caballeros, volveremos a encontrarnos. Tal es el destino de todos los hombres. Viva Alemania, viva Austria, viva Argentina. Nunca los olvidaré. Las últimas palabras. Nos vamos a encontrar, claro, se van a encontrar en el Geiram. No, sí, pero lo juzgaron de esa manera. Pero pasemos rápido a otra cosa. Cuentan que uno de los hombres más guapos, más apuestos de Damasco, se llamaba Kamal Amin Tabet. ¿Sí? Un sirio que había vivido también en Argentina y que se hizo conexiones con los amigos más altos, en los niveles más altos del gobierno. En realidad Kamal Amin Tabet era Eliyahu Ben Shaul Cohen. ¿Sí? Eli Cohen, le decían Eliyahu Ben Shaul Cohen. Más conocido como Eli Cohen, era un espía israelí, quien fue una verdadera leyenda para Israel. Su esposa, cuya esposa Nadia, siempre lo esperaba de regreso. Vamos a ver, bueno. Él, como dijimos, había nacido en 1924, hijos de padres judíos originarios de Siria, por eso hablaba también el sirio, pero sí, el árabe. Pero había emigrado, él se fue a Egipto, sus papás se fueron en 1957, emigraron a Israel, cuando las relaciones de Israel con Egipto estaban en un momento muy tenso. O sea, se habían ido a Egipto y luego, cuando se puso difícil la cosa en Egipto, se fueron a Israel después de la crisis de lo que fue el canal de Suez. En Tel Aviv, él había tomado un curso de espionaje, pero un curso básico así de espionaje, eso que se toman que salen en los periódicos, el que quiere tomar un curso de espionaje, normal así, diplomado, ¿sí? Y aplicó incluso para ser parte de la inteligencia de Israel, pero en el Mossad dijeron: no, tú no calificas, lo mandaron a volar, él no, tienes que aprender, no estás calificado. Pero en ese momento una de las grandes amenazas, estos eran los papás de Eli Cohen, ¿sí? Acá lo vemos a Eli Cohen, son los papás. Bueno, cuando una de las grandes amenazas de Israel en ese momento era
porque Siria había determinado desviar el agua, que lo vamos a hablar en las próximas clases, del río Yardén, que de ahí bajaban todo a Móvila Arzi, se llamaba, que bajaba el agua y era para abastecer agua a todo Israel. Y los sirios empezaron a desviar el caudal de agua, que porque salía de ahí de arriba, del Hermón. Entonces era algo muy, con eso empezó la guerra de los 6 días, privando a Israel de una de sus principales fuentes de agua. Las tropas sirias entonces utilizaban esas montañas del Golán para disparar incluso a los kibutzim desde el Golán, cuando en ese momento los tenía Siria, hasta que se dieron cuenta que necesitaban hacer algo. Y que se había presentado, que sabía hablar perfectamente el árabe, que no calificaba, lo fueron a buscar y lo llamaron otra vez del Mossad. Israel necesitaba un agente encubierto que pudiera infiltrarse en Siria. Y él, como tenía un dominio perfecto del árabe, y como había vivido también en Egipto, esta era también la persona indicada. Entonces le fueron a preguntar, fueron a él y lo asignaron para ser un agente encubierto, haciéndose pasar por un adinerado ejecutivo de negocios sirio, que había regresado recientemente a la Argentina, o sea, como que salió de Siria a Argentina. Tenían que mandarlo a otro país, no podía venir de Israel. Bueno, más allá de toda esa, acá lo vemos, Eli Cohen cuando se casó en su jupá, con su esposa Nadia, acá lo vemos en la jupá. Ok, y era el hombre, decían casi el hombre más guapo de Siria, de Damasco. Su esposa también, exactamente, sí. Bueno, acá en luna de miel, una pequeña luna de miel que tuvieron. Bueno, entonces, pero lo cierto es que en 1961 Eli Cohen tuvo que dejar a su esposa, Nadia, y se fue, la dejó en Israel, y esa fue su primera misión, tenía que ir a Buenos Aires. Aparte él no sabía hablar español, entonces tenía que ir a Buenos Aires, empezar a hablar. ¿Por qué Buenos Aires? Eli Cohen tenía que armar, siendo como dijimos, un personaje sirio, que había emigrado a otro país y le daban como si fuera para demostrar que había amasado una fortuna, estaba deseoso de regresar a Siria ahora por el ser patriota. Entonces, como dijimos, bajo la identidad de Kamel Amin Tabet, un próspero empresario textil, entonces, ¿qué hizo? Se volvió ya un visitante asiduo de la embajada de Siria. Iba a tomar café, porque él era sirio, nomás que armó toda una empresa. Y se hizo muy amigo del embajador sirio en Argentina, Amin al-Hafez. Entonces se hizo muy amigo de él, era el embajador de Siria en Argentina. Bueno, esto cuando estaban buscando acá, los estuvieron siguiendo, las fotos del Mossad que los iban siguiendo para ver si era apto, para ver si era calificado. ¿Sí? Después que se casó, ahí llegó y lo mandaron a Argentina, incluso ahí le dieron el pasaporte argentino, acá lo vemos, obvio, de todo falso, pero un pasaporte argentino, ahí está con el número de pasaporte, con el pasaporte que tenía, incluso una cédula de identidad, que es como acá decir el INE, exactamente, que le dieron todo estaba preparado. Después de que se casó, él se fue a Argentina y se hizo íntimo amigo del embajador de Siria en Argentina, Amin al-Hafiz. Entonces él empezaba a hacer amigos, organizaba fiestas en su casa, invitaba al embajador, y así de a poco fue subiendo al poder hasta que se hizo el principal asesor en ese momento del presidente, del embajador. Bueno, al final resulta que este embajador, hay una revolución en Siria, y bueno, ahora lo llaman para que vaya a ser, y lo eligen presidente en Siria. Ya vamos a acabar. O sea, el embajador de Argentina se va presidente, y a él le vino de perilla, porque ahora su íntimo amigo resulta que ahora pasó a ser presidente en Siria. Entonces, para el partido de Siria, que era ahora le digo el nombre del partido. Bueno, entonces ahora él se fue a Siria, se mudó a Siria, y ahí, obvio que era una persona muy, muy conocida, tenía una red de contactos que había hecho en Argentina, como dijimos, también organizaba fiestas en Siria, a tal grado que el mismo presidente llegó a pensar en darle el Ministerio de Defensa de Siria. Pues su íntimo amigo en Argentina, ahora está en Siria y le va a dar el Ministerio de Defensa. ¿A quién? A Eli Cohen. Entonces, y mientras todo esto,
no solamente eso, también pensó en que sea su sucesor como presidente. O sea, podía llegar a ser presidente. Bueno, a lo largo de los años, Eli Cohen proporcionó al Mossad una amplia información sobre los campos de batalla sirios, la ubicación de las fortificaciones, la relación de la Siria con la Unión Soviética, los secretos, todo le iba pasando, todos los datos. Entonces, el espía Cohen empezó a transmitir mensajes en código Morse, se llama, casi todos los días usando un dispositivo telegráfico que tenía oculto en su casa. Cada día, este Tabet enviaba comunicaciones encriptadas a todo lo que estaba sucediendo y le mandaba las fotos. No había fax ni tampoco había WhatsApp. Las fotos se las mandaba con agentes secretos que viajaban a Europa y luego se iban hacia Tel Aviv mediante esa conexión. Entonces, resulta que todo su trabajo de investigación fue importantísimo porque él en el Golán dijo exactamente dónde estaban ubicados todas las tropas sirias y todo lo que estaban haciendo para desviar el agua. Acá está el agua como el agua, en lugar de que baje hacia el Israel y después acá empezaban a desviarla. Y él les mandó todo, cómo iban desviando, impresionante. Todo dónde estaban ubicados en cada lugar. Incluso les dijo... estaban en el Golán y que tenían que poner donde estaban las tropas sirias que pongan árboles para que sean. Entonces, y después le mandó avisar a Israel a dónde estaban los árboles, ahí tenían que bombardear, que ahí estaban justamente escondidos todas las tropas. Bueno, entonces, pero resulta que hay una revolución, destituyen a su amigo, el que era el presidente, sube un nuevo partido, el partido Baas, que es el que está hasta hoy en día, nacionalista, socialista, que eran fanáticos, tomó el poder, y ahí la gente empezó a sospechar, los sirios empezaron a sospechar que había un espía entre ellos. Entonces contrataron un equipo especial, sofisticado, soviético, ruso, que trajeron desde Rusia un camión equipado con todo lo más tecnología sofisticada para detectar las ondas, de dónde venían todas esas ondas, y las pudieron, en una ocasión, el transmisor causó interferencia con la radio utilizada. Entonces, en ese momento, por el comando del Estado Mayor, lo que finalmente se dieron cuenta que había algo, empezaron a llegar hasta el lugar. Finalmente, el 18 de enero del año 1965, la inteligencia siria interceptó una transmisión desde el área donde se alojaba Kamel Amin Tabet, enfrente al Zócalo, vamos a decir, enfrente a la casa de gobierno. Ahí exactamente vivía. Se dieron cuenta hasta que llegaron y con las manos en la masa entran a su casa y lo encuentran que estaba transmitiendo a Israel. Exactamente en ese momento en código Morse. Fue descubierto infraganti, enviando exactamente el mensaje. Entonces en ese momento, acá lo vemos cuando estaba todavía ahí, avisando dónde estaban todas dónde había que poner todos los árboles. Bueno, fue arrestado, interrogado brutalmente, torturado. Él decía que él no tenía nada que ver, que tenía otro nombre, hasta que al final bajo tortura tuvo que decir la verdad. Y él hizo todo, hicieron todo para detener su pena de muerte. Pidieron a los diplomáticos extranjeros que intervengan, al Vaticano también. Ofrecieron un dineral a los sirios para que todo fue en vano, para que lo liberen, todo fue en vano. La inteligencia de Eli Cohen, que había recopilado de todo Siria, fue fundamental para la victoria después de la Guerra de los 6 días, porque todo lo que pasó aquí, vamos a ver que fue reflejado en la Guerra de los 6 días, y ganaron la guerra justamente por Akadosh Baruj Hu, pero por su intermedio. Envió él una carta a su esposa, que hace poco yo la vi en el museo, incluso se la di a su esposo para que me la traduzca. Le mandé una carta que él había escrito, Eli Cohen, a su esposa, cuando ya habían determinado que iba a morir. Acá está cuando captaron, voy a pasar rápido las imágenes porque ya tenemos que acabar la clase. Esto cuando lo capturaron, acá lo vemos, capturado Eli Cohen, y lo llevan a juicio. Acá lo vemos, ya fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Incluso en el momento ya que le sentenciaron a muerte, le trajeron al rabino que vivía todavía en el Sham, en Damasco. El rabino se llamaba el Jajam Nisim Indivo. Vino para decirle el Bidui y para decirle el Shema Israel. Acá lo vemos, al Jajam que lo trajeron a la cárcel, para decirle Shema Israel y todo. Esta es su esposa. Esta es la carta que le escribe, y digo rápido la carta que le dice: mi querida Nadia y familia, te escribo estas últimas palabras, ¿sí?, minutos antes de mi final, con la esperanza de que permanezcan juntos para siempre. Te ruego que me perdones
y edúcalos bien a mis hijos, no los prives ni te prives a ti de nada. Haz lo que debas, no prives a tus hijos de nada, no prives a tus hijos de un padre. Te doy mi bendición, te lo ruego, mi querida Nadia, no te pases la vida llorando por lo que pasó. Concéntrate en ti misma y busca un mejor futuro. Te envío mis últimos besos a ti, y a los niños Sofía, Irit y Shaul, que casi prácticamente ni los conocía, nada más a la niña más grande, y al resto de mi familia, especialmente a mi madre, que todavía vivía, y por favor, reza por mi alma. En la mañana del 18 de mayo de 1965 lo llevaron con un carro hacia la Plaza Marjá, se llamaba, en el centro de Damasco. En primera fila estaba el presidente en ese momento, y con un gesto entre que se mezclaba su furia por haber sido engañado, el expresidente, ¿no? Y por otro lado, que tenía una profunda amistad, había tenido una profunda amistad con él. Le cubrieron en ese momento con un manto blanco sobre una leyenda que le pusieron ahí, como lo ven acá, en árabe, preparada para los traidores, y le ofrecieron cubrirlo con una capucha negra para que no vea. Él lo rechazó, no me interesa poner ni una capucha negra, y a los 40 años fue ahorcado un 19 de mayo de 1965, ahí en el centro de Marjá, en Damasco. El cuerpo incluso lo dejaron colgado durante horas, para que la gente vea y no quieran hacer lo mismo, y así fue. Posteriormente Israel trató de localizar el lugar donde estaba exactamente, en la base militar, la base militar donde estaban los árboles para destruirlo también. Trataron de localizar donde él estaba enterrado, pero no pudieron localizarlo, porque fue primero enterrado en el cementerio judío de Damasco, pero inmediatamente después lo sacaron de ahí y lo trasladaron no una, sino varias veces, para que se pierda el rastro y no lo puedan, ni siquiera con shohat, con soborno, no pudieron. Algunos funcionarios de inteligencia dijeron que incluso la misma inteligencia siria ya no sabía.